Y algo que gritamos cuando ya está todo listo para que los monos vengan con el otro grupo, que es ¡vamos, monos! Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. En el anterior episodio, tras dejar atrás San Ignacio de Mojos, atravesar sabana y empezar selva, llegamos a Rurrenabaque. Y otra cosa que vamos a hacer es dejar la moto guardada porque hacia donde voy no puede llegar la moto. Dejado Rocinante a buen recaudo, cogemos la canoa con siguiente parada en La Cruz Verde. Sí, aquí. Y esa, esa. Me lo llevas este, Samuel. Y le entregas a la cocinera. A la cocina y los voluntarios que haya. Que hayan ahí. A la cocina que vengan para acá a ayudarnos a descargar. Sí, sí. Ok. Pues ya venimos. La compra. Hay que recogerla a mano. Aquí hoy iniciamos un voluntariado que durará unas 2 semanas. Mi primera tarea facilita, descargar la compra. Aunque mi tarea principal de los próximos días tampoco es muy compleja que digamos. Aquí hay algunas cuestecitas que no ves. Y luego que caen 4 gotas. Otra vez. Bueno, pues el voluntariado en Rurrenabaque va de alimentar unos monitos. Estamos aquí en mitad de la selva. Y es como un refugio para monitos rescatados, donde se les habitúa de nuevo a su hábitat natural, para cuando crean que ya están listos, volver a soltarlos en la naturaleza. Entonces los monitos ya están sueltos en la naturaleza, pero no se van porque les dan de comer. Así vamos a ir a darle de comer a los monitos. Muy temprano. Son las 6:30 de la mañana. Uno le da el desayuno, otro el almuerzo y otro la cena. A mí hoy me ha tocado madrugón, por eso esta carita que tengo. Hoy me toca darles el desayuno. Vamos a prepararles. Vamos a preparar aquí en la cocina unas zanahorias cocidas para los monitos. Venga. Lo que sí queda claro es que en este sitio vamos a estar en total contacto con la naturaleza, sin electricidad, sin teléfonos móviles y no con todas las comodidades que nos gustaría. Y llegamos donde esta familia de aulladores. Hoy es una situación excepcional, están dentro de las jaulas pero porque han querido. Tienen la puerta abierta, pero hay una situación anómala que no esperaba yo en la selva. Hace mucho frío. Y se han metido en la jaula para refugiarse en su cabañita. De comer y se van de paseíto. Pues por supuesto, después de tomar su desayuno y entrar en calor, ¿qué es lo que toca ahora? Quemar calorías. Ahora sí que se van de paseíto a la selva. En el fondo quieren jugar. Y sí, los monitos siempre quieren jugar, pero nosotros tenemos que intentar mantenernos alejados para que no se hagan al ser humano. Frío que pela esta mañana y mira qué listos son, se han ido al solecito. Antes de quemar calorías, como no, una buena siesta. Titi.
Kitty es la más independiente, es ahí medio salvaje, amigos todos. Ella va por libre. El otro día tuvimos un trauma porque Titi se perdió y no la encontramos hasta el día siguiente. Entiendo, es normal, porque al final, al estar en libertad, es muy fácil que decida, me voy a dar un paseíto. Es increíble lo fuerte que tiene la... Oye, Juan, ¿qué quieres? Una vez que le damos de comer, estamos con ellos durante 5 horas. Esta es la única parte que no termino de entender, porque si queremos que se hagan a su hábitat natural, lo normal es que el humano esté alejado. Pero les observamos, tomamos nota de su comportamiento, incluso si vemos algunas heces de alguna forma extraña, lo notificamos al veterinario y los protegemos de posibles depredadores. Pero insisto, yo creo que 5 horas con ellos no deberíamos estar. Tras estas 5 horas nos movemos y los monitos nos persiguen al punto donde seguramente ya les han servido el almuerzo. Aquí haremos el cambio de turno. Los monitos, por supuesto, nos seguirán sin rechistar porque saben que viene más comida. Yeah, 2, 3. Continuamente también hacemos un recuento de que los 5 monitos están con nosotros. Cuando nos movemos de sitio, alguno se puede despistar y coger otro rumbo, como nos pasó el otro día cuando se nos perdió Titi. 4. No. Llegó. Hasta luego, nos vemos luego. Llegó la hora de comer los monos humanos. Vamos a por nuestra comida. Una vez a la semana tenemos un día libre, que yo lo he aprovechado para ir a la ciudad a cargar un poco baterías. Decir de este voluntariado, por si alguien se anima, que funciona diferente a otros voluntariados. En este voluntariado hay que pagar. Son unos 10 euros al día con todo incluido. Bueno, pues estamos en Rurrenabaque. Y como todo, su placita principal aquí en el centro del pueblo, su ayuntamiento, todas sus cositas. Lo que sí que me di cuenta de Rurre es que el sitio es muy turístico. Tiene un montón de excursiones para ir a ver animalitos y para dar paseitos por el río, para ver cositas por aquí. Y sin ir más lejos, aquí tenemos el cartelito. Yo amo Rurre, la perla turística del Beni, de la región del Beni. Iglesia, bonito. Vamos a volver otros 5 o 6 días en el voluntariado. Me he escapado porque necesitaba internet para poner unas cosas al día. Cojo la canoa, me vuelvo al campamento, paso un par de días más con los monitos y cogemos ruta dirección La Paz. Vamos a ver, que a veces cuesta conseguir un barco. He esperado mucho tiempo, quizás se me ha hecho un poco tarde. A ver si conseguimos un barquito que me lleve de vuelta al campamento. En muchos sitios hay taxis, en muchos sitios hay mototaxis y aquí tenemos las canoa taxis. Voy a ver si hay alguno que vaya para Cruz Verde. Hola, ¿va para Cruz Verde? ¿Perdón? 50, vale. Voy a buscar alguno, a ver si hay alguno completo. Vale, gracias. 50 bolivianos me dice. Normalmente lo que suelen cobrar son unos 10 bolivianos, que es €1,5 aproximadamente. A ver si hay algún barquito que me lleve. Siempre hay alguno. Está aquí el bote de la Cruz Verde, vamos a ver si ellos vuelven para allá o no. Vamos a tener suerte. La Cruz Verde tiene su propio bote y si justo cuando va y viene lo pillas, pues de maravilla. Y yo he tenido la suerte no solo de pillar barcos, sino que además me lleva Óscar, el vigilante de seguridad del centro, el conductor.
Pero es que además Óscar va a ser mi alumno de inglés un par de días, ya que me tocará darle clases. En la Cruz Verde, además del cuidado de los animalitos, se hacen otras actividades, como ir a diferentes comunidades, a ayudarles con sus tareas domésticas, a darles clases de inglés en su escuela o a darle clases particulares a Óscar. Bueno, pues hemos llegado a la Cruz Verde. Precioso esto, ¿no? No se tienen todas las comodidades del mundo. Hay algunos que otros mosquitos. En fin, son unas instalaciones muy sencillas. Al final hay casi viviendo y trabajando entre 25 o 30 personas, entre voluntarios, empleados, la persona de seguridad, 4 cuartos de baño, 2 dormitorios bastante grandes, con, no sé, cada dormitorio tendrá 10 o 12 camas. Algunos de estos días voy a intentar ir a continuar el voluntariado de la comunidad, que sería dar clases de inglés a niños de alguna comunidad indígena. Decir indígena es mucho, o sea, pues son indígenas, o sea, son indígenas, pueblos originarios, pero a estas alturas de la película ya lo veremos en persona, pero no es una comunidad indígena, con taparrabos. Ya lo veremos más detenidamente. Lo que sí tengo que decir es que está siendo una experiencia única, increíble. Antes de ir a las clases de inglés, vamos a darle otra vueltecita a los monitos. Vamos a ver los bebé aulladores. Hola, ¿qué tal? Estos son los bebés Orión. Orión y Romeo. Romeo, ok. Bye bye. Y me encantaría quedarme a verlos más tiempo y a jugar con ellos, es que son muy tiernos. Aquí en el centro se tiene todo en cuenta. Intentamos no mezclar los que estén cuidando los monos grandes con los pequeños, por en caso de que haya enfermedades que se transmitan de unos a otros. Y también para que se adecúen a un cuidador y no a uno que se pase por allí de paseo a hacerle una visita de turno. Estos son los bebés aulladores que se unirán a los grandes aulladores, que son a los que yo voy a darles de comer hoy. Los grandes aulladores son Tití, Ali, Babá, Hanú y Hermes. Y estos son Oreo y Orión. Al final me aprendo los nombres. Joder, ¿cómo está esto, no? Hoy sí va a hacer mucho calor. ¿Y por qué llevo manga larga? Porque también va a haber muchos mosquitos. ¡Wow! Diré, Samuel, vas ahogado, pero es que esto no se aprecia, que es cuesta arriba. Así es como realmente le damos de comer todos los días. Repartimos toda la comida por los árboles como si estuvieran en su entorno natural, para que cuando lleguen ellos la cojan directamente de los árboles. Okay, can we call them? Here. Okay. ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! Y mientras los monos ya están comiendo, los monos humanos nos pasamos un reporte de cómo se dio la mañana o cómo se dio la tarde, por si hay que hacer alguna modificación. De mayor yo quiero una vida como la de estos monitos. Le damos de comer lechuguita, algo de fruta, apio, perejil. Ella se come sus propias hojas de los árboles. Podríamos decir que ya están casi preparados para vivir en libertad.
There's a fire. No. Okay, I'm going out What do you of think? this place because I want. Hay que decir que los monitos no son nada violentos, pero a veces, inevitablemente, quieren jugar con los otros monitos, quieren jugar con los cuidadores y nosotros tenemos que mantenernos alejados de ellos. Always Yeah, in it's Sano. it's always I know he's doing with women. Maybe we should scare them to put them on the We can do a little bit. or maybe we just wait that they finish to eat and then we Aquí el servicio de taxi funciona de la siguiente manera. Tenemos que parar a Canoa. ¿No? ¿No? ¿Leite? Hoy sí que sí, me toca ir a la comunidad a dar clases de inglés a los niños. ¡Ah! No nos entendió. Porque ha dicho... Él piensa que nosotros queremos porque normalmente lo que se suele pedir aquí es que nos lleven a Rurre. Pero al poco tiempo pasó otro barco y este sí que nos paró. ¿Hemos llegado? Gracias. ¿Te descargo esto? Ah, no, hay que pagarlo. Tenemos que pagarlo. Espera. Se va el barco. Comunidad indígena Carmen, Florida. Aquí es donde vamos a intentar dar la clase de inglés. Tierra comunitaria de origen tico, Pilón Lajas. Okay. Entonces hay que andar 10 minutitos por aquí por la... ¿Sabéis el camino? Sí, es todavía siempre todo recto. No nos perdemos. Es como 15 minutos. Ok. Bienvenido a la comunidad Carmen, Florida. Pues aquí debe ser la escuela. Nos pasa por el camino algunas casitas de madera. Entiendo que todo el mundo vivirá en los alrededores de la escuela. Y aquí está la escuela. Está todo muy tranquilo. Alguien nos dijo que quizás hoy era festivo. Vamos a ver si encontramos a alguien con ganas de aprender inglés. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vengo junto con mi amiga Leticia y mi amiga Joy para dar la clase de inglés. Hola, Buen día, ¿qué tal, Samuel? Ya. Alguien nos dijo que no sabía seguro si hoy había escuela o si hoy no había escuela. Hoy día y no. Joy no es su primera vez que viene a dar la clase, por lo que hoy trae un plan para ver si los niños hacen más caso dando clase de inglés con juegos. fue una semana pasada. Todos en una, Hola. en una sala. Creo que vamos a ir afuera porque vamos a hacer un violet. Four. 6. Y así estuvimos un buen rato practicando los números. 7. Tanto en mis clases de inglés con Oscar como en estas clases de inglés observo que los niños se saben los números. Lo que necesitan es más confianza. Es darle la confianza para que los suelten. 18. 19. 20. Ok. 21. No. Ah, empezamos con el 1. 1. 2. Alexa, decide un día cuál se puede. Friday. Very good. Saturday. Sunday, domingo. Jueves. Thursday. Okay. Viernes. Friday. Bien. Ok, Tuesday, jueves. Okay. Sunday, domingo. We start with Monday. Ok. Tuesday, martes, Tuesday. Miércoles. Wednesday. Very good.
Bueno, la clase ha sido satisfactoria. Hemos aprendido los días de la semana, hemos aprendido los números, my name is Samuel y todas esas cosas. Terminó la clase. ¿Quién es tu hermana? Vamos al bus escolar, Ah, tu hermano. ese que está ahí. Ok. ¿Cabremos todos en el bus escolar? Somos un montón de gente aquí. No sé yo si cabemos todos ahí, ¿eh? Yo creo que nosotros nos subimos Más adelante. para bajarnos porque nosotros nos bajamos en la Cruz Verde. Hasta luego. ¿Tú te vas a subir o no? Me subo corriendo yo cuando tú... Ah, bueno. ¿Me subo yo corriendo? Para no bajarme los pies. Te subo primero. Vamos, ready. Gracias. Gracias. Ah, ¿te vienes? Al final sí te vienes. Gracias. Parece que ya estamos andando. Nos vamos. ¿Se hundirá el barco? Me da miedo. Aquí no hay cocodrilos, ni serpientes, ni bichos raros. Y aquí tuvimos un buen ratito de charla. Sí que me dijo que había caimanes, pero que aquí no estaba permitido cazarlos y comerlos como en Trinidad. También me contó muchas cosas del respeto y cuidado de la naturaleza que tienen en esta zona. Como ejemplo que me llamó mucho la atención, unos naranjos que tenían plantados en el colegio, asistí al desayuno y todos los niños comieron naranja. Me encantaría saber por qué en mi pueblo en Málaga plantan naranjos decorativos de naranja agria, no comestibles. No quiero pensar de que si fueran naranjos normales, la gente al comer naranja no estarían pagando impuestos por esa naranja. Sería el colmo de los colmos. Hola, Teresa. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Podéis? Teresa va, no, Teresa no va, ¿no? Ok. Vamos a ver si algo de comidita. Sí, la comida está ¿Sí? en la mesa. Vamos a ver si comemos algo antes de continuar. Oh, tiene buena pinta esto. Vamos a comer un poquito. Para la cena aquí nos juntamos casi más de 20 personas. Para el almuerzo la gente va comiendo conforme va llegando. Hoy nos toca esto. Muy buenas. Gracias. ¿Cómo te fue, Samuel? Bien. ¿Bien? Los niños, yo creo que aprendieron cositas los niños. Para comprar la carne de acero. Pero Barbacoa esta noche. Antes de la cena, que era de mis comidas favoritas, todavía me queda cuidar un animalito más. ayer a las 2, ahora no. Aquí, como toda comunidad, el que ensucia algo lo lava y lo deja tal cual se lo encontró. Me toca dar de comer y cuidar a otro animalito, que es un perro salvaje que tenemos aquí. Es un perro de la jungla, un perro de la selva se llama. Es una mezcla ahí entre perro y hiena. Lo tenían como mascota en una casa, la policía les pilló y tuvieron que entregarlo al centro. Kira, Ash. Vamos a ver el perrito de la jungla. Este no es, este es la mascota. Es una mezcla entre un hurón, un oso y un perro, ¿no? Para mí lo más interesante y curioso de este perro es cómo hace pipí. Hace el pino con las patas delanteras. ¿Se puede buscar una forma más complicada de marcar el territorio? Hoy Kira también nos ha dado un susto como el otro día Titi. Ha decidido darse un paseo por la selva. La hemos perdido. Kira ha sido un perro privilegiado. Le damos un paseíto de ni más ni menos que de 4 o 5 horas por mitad de la selva, en la cuesta. No esos pobres perros que viven en un piso, los sacan 3 minutos corriendo por la mañana para que hagan sus necesidades y los vuelven a encerrar.
¿Oíste? ¿Dónde se pasea aquí? Lo que pasa es que hoy se está dando un homenaje en algún sitio porque se ha desaparecido, no encontramos a la Kira. Joder. Oh. Bueno, vamos a seguir buscando, a ver si encontramos al perrocito. Al perrocito no lo encontramos hasta el siguiente día, pero atento a estas mariposas, me vuelven loco. Esas mariposas azules son una locura. Hay muchas, pero nunca las pillo. Bueno, no sé lo que os está pareciendo el día a día en el campamento. Puedo decir que si el día es entretenido, la noche ni os cuento. Partidas de cartas interminables, cena que parece que estamos en familia, poner en común todo lo que ha pasado en el día, en todo el campamento, con todos los animales, todas las anécdotas y, cómo no, terminar con un fuego en el río. De nuevo, otra experiencia más para la mochila. Me voy a tener que comprar una mochila más grande. Mi familia sigue creciendo. Se nos acabó el voluntariado en la Cruz Verde. Continuamos el paseo. Ahí tenemos el barquito esperándonos, que nos lleva al Rurrenabaque, y de Rurrenabaque directos a La Paz. Bueno, directo, no vamos directo. Sabéis lo que tenemos en el camino, ¿no? La famosa carretera de la muerte. Eso tenemos para los próximos días. Bueno, como he dicho, experiencia increíble. Sí tengo que decir que por primera vez a mis 45 años he sufrido la crisis de los 40. Aquí la mayoría de la gente rondaba los 25 años, así que a veces me sentía un poco fuera de lugar, pero al final he hecho muy buenas amistades y he vivido una experiencia increíble. Muy recomendable. Con la cabeza un poco pensando en qué nos espera en los próximos días, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.